Hola, soy Iris Arrieche, estudiante de la Escuela de Relaciones Industriales. Me encuentro acá para dar cumplimiento a la actividad número 2 de la materia Fundamento del Derecho Empresarial, la cual es impartida por el profesor Juan Páez. Abordaré el tema comercio, de más decirlo que es un tema muy interesante y amplio, por cuanto trataré de abordar en los próximos 20 minutos este importante tema a través de un esquema como lo es una introducción, un desarrollo de contenidos, una conclusión y obviamente mi despedida. Introducción. Entendiendo como una de las actividades económicas más importantes del ser humano, el comercio es aquel que le permite no solo conseguir productos que se producen localmente, así como también vender lo que sí se produce en el ámbito propio. Para abordar el contenido decimos que comerciante es la persona que se dedica habitualmente haciendo de esta su profesión y además lucrativa, mientras que el comercio se denomina a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. ¿Por qué es necesario las limitaciones en el comercio? Bueno, creo que aquí lo más importante para deducir la respuesta es tener en claro el concepto de cuáles son las limitaciones al comercio internacional. Entre estas medidas figuran los aranceles, el control de cambios, las especificaciones técnicas y las restricciones cuantitativas que limitan la cantidad de las mercancías importadas o exportadas, como los contingentes o cupos, las concesiones de licencias y embargo. La importancia del registro de comercio. Bueno, puedo decir que es la forma legal y correcta de constituir una empresa, bien sea con o sin fines de lucro. Se da por medio del registro de comercio. Este permite presentar la formalidad de la creación de la misma. Su importancia radica en que sirve de fuente de información tanto para la colectividad en general como también a los comerciantes, de las situaciones jurídicas y económicas del comerciante en particular. Una organización de registro de comercio, ¿cómo se organiza? Según lo expresa el Código de Comercio, en la Secretaría de los Tribunales de Comercio se llevará un registro en que los comerciantes harán asentar todos los documentos que según este código deben anotarse en el registro de comercio, entendiendo por esto que el registro de comercio forma parte de la constitución legalizada en cualquier empresa. En Venezuela, este se muestra de manera escrita quiénes son los socios en caso de que los haya, porque puede darse el caso de ser una empresa unipersonal, es decir, que tenga razón social, capital social, intermediarios, balances de apertura, entre otros. La libertad de industria y comercio. Su fin principal es la protección de la creación de las innovaciones realizadas por determinados individuos u organizaciones. Tenemos que también están las patentes, que es un título que se reconoce en el derecho de explotar la exclusiva de la inversión, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sin consentimiento del titular. Documentos sometidos al comercio, de acuerdo al código, a lo establecido en el comercio. La autorización del curador y la aprobación del juez, es decir, en este caso se habilite a los menores para comerciar. El acuerdo o consentimiento del marido en lo que respecta a la responsabilidad de los bienes de la sociedad conyugal no administrados por la mujer. En la renovación de la autorización para comerciar dada al menor. Los documentos de constitución de hogar por el comerciante o por el que va a dedicarse al comercio, entre otros. La contabilidad mercantil se define a grandes rasgos como una forma de registrar, clasificar, resumir todas las operaciones mercantiles
para interpretar posteriormente sus resultados en función de conocer con certeza su situación financiera obtenidos durante un determinado periodo de tiempo. Los libros obligatorios a llevar. El libro diario es conocido como el libro de entrada original por el hecho de que cada uno en él se registran por primera vez las operaciones de las empresas. Este libro no puede ponerse en uso sin que se haya hecho la previa presentación por ante el registrador mercantil con la finalidad de que sea debidamente habilitado. Las sociedades mercantiles dentro del régimen empresarial se destacan diversas formas de sociedades que en virtud del objetivo al cual se dediquen son consideradas civiles o mercantiles. Estas se rigen por el convenio acordado entre las partes y por las disposiciones del Código Civil o Código de Comercio, según el caso correspondiente. Las sociedades mercantiles tienen por objeto la ejecución de uno o más actos de comercio establecidos por el Código de Comercio, los cuales gozan de personalidad jurídica desde el momento de su constitución, antes de de cumplir con las formalidades del registro. Este tipo de asociaciones se clasifican en sociedades en nombre colectivo, que son las formas societarias más sencillas cuyas obligaciones están garantizadas por la responsabilidad limitada y solidaria de los socios. Sociedades anónimas. Las obligaciones sociales están garantizadas por su capital determinando y las asociaciones están obligadas únicamente por el monto de su participación. Estos solo tienen responsabilidad alguna hacia la sociedad en frente a terceros. En este último caso, las obligaciones son asumidas por la firma. Siempre deberá agregarse el nombre de mención de compañía anónima. Esto es por ciertas falsificaciones de empresas fantasmas. Por eso se dice que siempre hay que firmar a la parte de abajo con la palabra compañía anónima. Sociedades de responsabilidad limitada. Las obligaciones sociales están garantizadas por un capital dividido en cuotas de participación, es decir, las cuales no podrán representarse en ningún caso por las acciones o títulos negociables. La responsabilidad de los socios está limitada frente a la sociedad de acuerdo con el monto de su aporte. Sociedades civiles mercantiles y cooperativas. Las sociedades son entes u organismos formados por dos o más personas que aportan capital, trabajo y que con sus objetivos provenientes determinados realizan una actividad. ¿Cuáles son o qué serían los tipos de sociedades? Bueno, tenemos las cooperativas, las civiles y las mercantiles. Cooperativas. Estas están constituidas por grupos de personas que tienen un interés común, el cual generalmente es carácter económico, distinto al de las sociedades mercantiles, ya que se trata que mediante actividades organizadas, la producción, la distribución y consumo corporativo de bienes y servicios. Sociedades civiles, constituidas por un grupo de personas que tienen un interés común con la característica de la realización de actos de comercio, por ejemplo, las acciones civiles sin fines de lucro, los clubes, otros. Sociedades mercantiles, la podemos definir por el hecho de que cuando los comerciantes unipersonales se percatan de que solo no podrían hacerlo frente a la administración y explotación de un propio negocio, ni al acometimiento de grandes empresas, las cuales le exigen el acopio de enormes capitales, lejos del alcance de todos. Su fortuna, entonces, procuran asociarse en otros donde dan lugar así a la creación de las sociedades mercantiles, las cuales se diversifican luego en mercantiles, que son aquellas que tienen por objeto la realización de actos de comercio para lograr un fin determinado. El lucro adquiere personalidad jurídica
cumpliendo con las formalidades previstas en el Código de Comercio. Definición y características de los títulos de valores. Los títulos de valores, un título de valor es un documento mercantil en el que está incorporando un derecho privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a la posesión del documento. El concreto de los títulos valores más utilizados es el tráfico mercantil, son la letra de cambio, el cheque y el pagaré. La clasificación de los títulos de valores. Tenemos que, por ejemplo, títulos valores a la orden son aquellos que se extienden a favor de una persona determinada, pudiendo transmitirlo a otra persona por medio de la fórmula del endoso. Tenemos como un segundo títulos valores al portador, que son aquellos que se reconocen un derecho a favor de las personas indeterminadas que posea el documento. Un tercer título, valores nominativos, que serían aquellos que reconocen un derecho a favor de una persona determinada. Para la transformación de estos títulos valores, además de las entregas del documento, es necesario la notificación al emitente, es decir, el deudor, para la inscripción de las mismas en sus libros de registros de títulos. A este tipo de título valor pertenece el pagaré y el cheque nominativo. La letra de cambio, que este título valor que se extiende, es el que se extiende por una persona, es decir, un acreedor librador, y recoge una obligación de pago aceptada por otra persona, es decir, el deudor y el librado, de una cantidad determinada a la fecha de su vencimiento. En el caso de la transmisión de la letra de cambio mediante la formulación del endoso, el pago deberá realizarse al endosario, es decir, al acreedor actual, debiendo reponer el endosante, el acreedor original y posteriores, frente a los endosarios acreedor actual de la solvencia económica de la persona obligada al pago, el deudor. Elementos formales, denominación de la letra de cambio en el texto del título valor, orden de pago estableciéndose en el importe concreto, nombre y domicilio de la persona que emite o libra la letra de cambio, es decir, el librador, lugar y fecha del libramiento, vencimiento, momento del pago, lugar de pago, nombre y domicilio de la persona a la que va dirigida la orden de pago, el deudor, la aceptación de la orden de pago por el librado. Vencimiento. El vencimiento o momento del pago puede ser a la vista, debiendo pagarse en el momento de la presentación, a un plazo contando desde la fecha del librado, a un plazo contando desde la vista, el endoso, la letra de cambio y por tanto el derecho de cobro. Se puede transmitir a otra persona mediante la fórmula del endoso, tantas veces como se quiera. La declaración del endosante se debe realizar en el reverso de la letra de cambio, en el espacio destinado al endorso. El aval es el compromiso que se adquiere a una tercera persona de realizar el pago. Es decir, que en este caso, de no hacerlo, el librador, pudiendo comprometer la totalidad de la deuda o parte de ella. El aval se debe hacer constar en el reverso de la letra de cambio. El cheque es un título valor emitido por una persona librador en el que se contiene una orden de pago a cargo de este librado a favor del tenedor legítimo del documento librador o tercero. La emisión del cheque debe librarse necesariamente contra un banco o entidad de crédito que contenga fondos existentes a su disposición del librador. El concepto de cheque engloba también el concepto de talón. Sus funciones son que permite disponer de nuestros fondos en un banco o entidad de crédito y utilizarlo como medio de pago. Diferencias con letra
de cambio. Decimos que la letra de cambio contiene un orden de pago o una persona concreta destinada a este valor, mientras que en el cheque la orden de pago va dirigida a un banco o a una entidad de crédito, que teniendo fondos disponibles del librador debe hacerla efectiva a favor del tenedor legítimo del título valor. Tipos de cheque. Cheque al portador. Estos deben abonarse al tenedor, el cual no está determinado en el título valor, mientras que cheques nominativos deben abonarse a las personas concretas designadas al título valor. Y cheques cruzados. Este tipo de cheques al librador o el tenedor pueden cruzar el cheque por medio de las barras paralelas sobre el endoso y anverso, con lo cual el librado solo puede pagarlo a determinadas personas, mientras que la transmisión del cheque, los cheques al portador se transmiten mediante la manera entregada de los mismos a otras personas. Los cheques nominativos son transmisibles por medio de la fórmula del endoso, con excepción de aquellos que contengan las cláusulas no o a la orden u otro equivalente. El pagaré es un título o valor que contiene una promesa de pago de una cantidad determinada por una persona, es decir, un firmante, a favor de una persona determinada, el deudor. El firmante de un pagaré queda obligado de igual manera que el aceptante de una letra de cambio. El título valor menos conocido, guardado grandes singulares con la letra de cambio. En resumen, el título valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho privado patrimonial. Los títulos valores más utilizados en el tráfico mercantil son la letra del cambio, el cheque y el pagaré. Ya para finalizar con este interesante tema como lo del comercio, concluyo diciendo que toda persona que según las leyes comunes tengan capacidades para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Las que no, con arreglos a estas mismas leyes, sean incapaces, son inhábiles para ejecutar actos. Aplicamos el comercio a lo largo de nuestra vida diaria, cuando compramos y consumimos. Existen muchas personalidades de comercio, artículos en grandes variedades, y esto depende del emprendimiento de las personas. En las actividades del comercio existen el riesgo de que las personas consuman artículos o no necesarios o impredecibles. Por lo tanto, es necesario ser crítico frente a las ofertas del comercio y la demanda. Bueno, estimado profesor Juan, espero haber cumplido en gran parte con la expectativa del tema desarrollado de la unidad 2 de la materia Fundamentos del Derecho Empresarial, como lo fue el tema comercio. Por su atención, muchas gracias. Esta humilde servidora, Iris Arrieche. Muy buenas noches.